Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan José Ferrer Gutiérrez de la Cueva, numerario electo, para pronunciar su discurso de recepción ante esta Real Academia. Con la venia del ilustrísimo señor director de la Real Academia de la Mar, excelentísima ministra de la Embajada de Brasil, doña Joana Fulford, excelentísimo secretario de Estado de Transporte Marítimo y Aéreo, don Benito Núñez Quintanilla, excelentísimo almirante, director de la Ingeniería y Construcciones Navales de la Armada, don Nicolás Lapique Martín, excelentísimas autoridades, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Es difícil, cometido, resumir en 55 minutos la historia y la experiencia personal vivida en este grandioso río. Su historia es grande como su tamaño y mi experiencia marítima ha sido extensa y enriquecedora como pocas otras. Aunque su navegación es fluvial, como corresponde a un río, me remito al nombre de mar dulce que le dio Vicente Yáñez Pinzón cuando lo descubrió y a su dificultad para compararla a las navegaciones marítimas. Empecemos, pues, en los orígenes que motivaron su primera exploración, que fue la conquista del Imperio Inca. Francisco Pizarro, en 1532, captura en la ciudad de Cajamarca al Inca Atahualpa, en una operación militar tremendamente arriesgada. Los españoles eran solo 168 soldados y los incas eran 80.000. Ambos contendientes pensaban capturar al otro en una reunión inicialmente planeada para un encuentro de paz. Atahualpa, confiado en la superioridad aplastante de su ejército, no tenía prisa y quería saber más de aquellos hombres extraños con barba y a caballo que habían osado entrar en su imperio. Pizarro sabía que solo con una emboscada y un ataque súbito dirigido directamente a Atahualpa podía tener éxito, como así fue. En 30 minutos había herido de muerte al imperio inca con la captura de Atahualpa. En tan solo 4 años, estos hombres, con la ayuda de los nativos descontentos del trato recibido de los incas, consiguieron dominar este vasto imperio. El problema surgió cuando los españoles se enfrentaron entre sí por el control de la ciudad de Cuzco, la capital del imperio. Uno de los a favor de los hermanos Pizarro y otros a favor de su compañero Diego de Almagro. La batalla de Salinas en 1538 dio la victoria a los pizarristas y terminó con la ejecución de Diego de Almagro. Una nueva muestra del cainismo entre los españoles que tantas veces se ha repetido en nuestra historia. Los años siguientes fueron convulsos y Francisco Pizarro decidió en 1541 que el mejor remedio era mantener su ejército activo. Organizó 3 grandes expediciones. Encomendó a Sebastián de Benalcázar, fundador de Quito en 1534, organizar una exploración hacia el norte, en la actual Colombia, siguiendo el cauce del río Caucas. Esta expedición fundó, entre otros, las ciudades de Popayán, Cali y Medellín, terminando al final en el Atlántico en Cartagena de India. Encomendó a Pedro de Valdivia explorar el sur del imperio, en el actual Chile, cruzar el desierto de Atacama, la zona más árida del planeta fuera de los círculos polares, y triunfar donde anteriormente había fracasado Diego de Almagro. La consiguió fundando la ciudad de Santiago de Chile, entre otras muchas. La tercera expedición se la encomendó a su hermanastro menor, Gonzalo Pizarro, al que nombró gobernador de Quito el 1 de diciembre de 1540, para que explorase el oriente de los Andes, más allá del imperio inca, en busca del país de la canela. Lleva como teniente general de la expedición a su pariente y compañero de armas Francisco de Orellana. Como capellán la acompañará Fray Gaspar de Carvajal.
Esta expedición termina en la exploración del río Amazonas. Veamos quiénes son los protagonistas de esta exploración. Fray Gaspar de Carvajal nació en Trujillo en 1504. Fue ordenado fraile de la Orden de los Predicadores, los dominicos, probablemente en el convento de San Pablo de Valladolid. El 30 de septiembre de 1535, el monarca encarga al general de la Orden que 10 religiosos marchen al Perú para acompañar a Fray Vicente de Valverde, que había sido nombrado obispo, aquel que en Cajamarca presentó la cruz y la Biblia al Inca y cuyo desprecio precipitó la captura de Atahualpa. Gaspar de Carvajal fue a América al frente de este grupo de religiosos. En noviembre de 1538 es ya vicario provincial de Lima y en 1540 es invitado por Gonzalo Pizarro a acompañarle en su expedición al país de la Canela y se convierte en el fiel relator del viaje, incluyendo la navegación del río Amazonas. Su relación del viaje es la de un testigo de gran autoridad moral y reconocida prudencia y sensatez. A la vuelta del viaje se enteró de las muertes en 1541 de su obispo Vicente Valverde por los nativos de la isla Puná enfrente de Guayaquil y de Francisco Pizarro por los almagristas ese mismo año en su palacio de Lima. Regresó a Lima por la situación de su orden tras la muerte del obispo y la discordia entre los oidores de la Real Audiencia de Lima y el virrey Blasco Núñez Vela, en la que actuó de intermediario. Fue siempre defensor de los nativos a pesar de las heridas sufridas durante la navegación del río Amazonas y escribió una carta al rey Felipe II en 1575 en defensa de sus derechos. Después de una dilatada vida eclesiástica, falleció en Lima a los 80 años. Francisco de Orellana nació en Trujillo en 1511. Era, por tanto, de la misma ciudad que Gonzalo Pizarro y un año más joven. Su familia hidalga estaba emparentada con la familia Pizarro. Se fue a las Indias muy joven, con 16 años, como tantos otros extremeños y andaluces. Participó en la conquista de Trujillo, Cuzco y Lima junto a los hermanos Pizarro. Estuvo en la conquista de Puerto Viejo, en Ecuador, el 12 de marzo de 1535, donde perdió un ojo. En la revuelta de Manco Inca fue con 80 hombres en socorro de la ciudad de Lima, donde Francisco Pizarro y sus tropas estaban sitiados. Participó en abril de 1538 en la batalla de Salinas entre Pizarro y Almagro, donde iba como alférez general. Después de la derrota de los almagristas, le asignaron la provincia de la Culata, en Ecuador. Refundó la ciudad de Santiago de Guayaquil y fue nombrado teniente de gobernador en octubre de 1539. Visitó a Gonzalo Pizarro tan pronto es nombrado gobernador de Quito y es nombrado teniente general de la expedición al país de la Canela. Vuelve a Guayaquil para preparar su ejército, por lo que invierte su fortuna de 40.000 pesos de oro. Equivale a 144 kilogramos de oro con un precio hoy día de 8 millones de euros. La abundancia de oro en aquel momento reducía su poder adquisitivo. Abundaba el oro, pero faltaban hombres. Esa fortuna solo permitió reunir 23 españoles, 14 caballos y los pertrechos y provisiones necesarias para la expedición, compuesta también de 200 nativos. Cuando llegó a Quito, la expedición de Gonzalo Pizarro ya había partido. Le advirtieron del peligro de seguir el camino de los Andes orientales con tan pequeña fuerza. Sin embargo, salió y alcanzó el campamento de Gonzalo Pizarro antes del final de marzo de 1541. A finales de febrero de 1541 sale de Quito la expedición de Gonzalo Pizarro al país de la Canela con 4.000 nativos, 220 españoles, casi otros tantos caballos, varios miles de llamas, 2.000 cerdos y otros tantos perros. Salió de Quito por Guápulo, donde hoy está la estatua del explorador Orellana, y se dirigieron hacia oriente, pasando entre los volcanes Antisana y Cayambe de más de 5.700 metros, por senderos
a 4.000 metros de altura, donde murieron de frío cientos de nativos y algunos españoles. Continuaron en dirección al valle de Zumaco, a unos 200 kilómetros al noreste de Quito. Allí Gonzalo Pizarro sentó el Real, su campamento, por primera vez. En este lugar, como se ha mencionado, se incorporó Orellana. Durante 2 meses exploraron los Andes orientales hasta encontrar los primeros árboles de canela, pero fue un gran desengaño. Los árboles estaban muy dispersos en zonas muy amplias y, por tanto, imposible de realizar una explotación con rendimiento comercial. La canela crece con temperaturas de 24 a 30 grados, requiere lluvia entre 2.000 y 4.000 litros al año y la altitud no debe sobrepasar los 600 metros. En la zona donde estaban, la altitud era mayor y la temperatura nocturna inferior. En los meses siguientes continuaron deambulando y la situación no mejoró. Los cerdos y las llamas se acabaron y para subsistir comían lo poco que encontraban en el camino. La mayoría de los nativos murieron o abandonaron la expedición y algunos españoles y algunos caballos también murieron ahogados en las numerosas ciénagas de la zona. En el mes de noviembre alcanzaron el río Coca, río mucho más caudaloso que los anteriores y donde existían nativos que cruzaban el río en sus canoas. Consiguieron 2 de ellas, pero cada vez era más difícil utilizarla porque llegaron a encontrar hasta 100 canoas con nativos guerreros a los que no podían combatir en el río al no tener la misma habilidad para navegar en ellas. Hay que tener en cuenta que las canoas están hechas de un tronco ahuecado sin quilla y, por tanto, con muy poca estabilidad. He podido comprobar personalmente lo difícil que es utilizarla sin terminar en el agua. Gonzalo Pizarro decidió construir un bergantín, un bote con 6 remos de apenas 12 metros, nombrado el San Pedro, para poder transportar a los heridos, a los enfermos, las herramientas y además hacer frente a las canoas con los nativos. Los guías locales comunicaron que río abajo el río Coca se une a otro río mayor y que ahí hay poblaciones con comida. Gonzalo Pizarro solicitó a Francisco de Orellana que junto a 59 hombres naveguen el bergantín y en 10 canoas hasta donde dicen los guías y volver antes de 12 días. Orellana sale del Real el día 26 de diciembre de 1541 y después de 3 días el grupo llega a la confluencia con el río Napo, del que el Coca es afluente, y no encuentra ningún poblado. En este lugar actualmente está situada la ciudad ecuatoriana de Francisco de Orellana. Las provisiones se terminaron y tuvieron que recurrir a cocinar los cueros y las suelas de los zapatos. El día 2 de enero escucharon ruido de tambores y el día 3 de enero, después de 9 días navegando río abajo de sol a sol, encontraron el poblado donde había comida en abundancia. Orellana animó a los nativos a acercarse y a llamar a su jefe, al que le hizo regalos y a cambio el cacique le dio todo tipo de comida. Les dijo que el poblado se llamaba Aparía y que pertenecía al pueblo de los Irimaraes. El lugar al que habían llegado posiblemente es la confluencia del río Napo con el río Aguarico. Como teniente de Gonzalo Pizarro, tomó posesión para el rey español de estos pueblos frente a los 11 caciques que se presentaron ante él. Orellana informó a sus hombres de su determinación de volver al río arriba hasta el Real y todos sus hombres le hicieron saber que era misión imposible, remontar los 1.000 kilómetros que estimaban habían navegado. El cronista utiliza como medida de longitud la legua. La legua era considerada la distancia que un hombre puede caminar durante 1 hora. Claro está que esto depende de la fortaleza del que anda y de la complejidad del camino. He utilizado una medida de 5 kilómetros por legua, valor intermedio entre la legua legal y la legua común. En el pueblo de Aparía murieron 7 españoles enfermos por las calamidades sufridas desde la salida de Quito 10 meses antes y el esfuerzo de 9 días remando sin parar, sin apenas alimentos. Orellana nombró escribano a Francisco de Isázaga para dar fe de sus actos.
Reuniendo a toda la expedición, Orellana renunció de su nombramiento de teniente general de Gonzalo Pizarro y fue renombrado por todos sus miembros capitán de la expedición al servicio directo del rey, en presencia de los dos religiosos y del escribano que levantó acta firmada por todos. Orellana hizo lo mismo que Hernán Cortés en Veracruz, renunciar de su cargo dependiente del gobernador y ser elegido como capitán, dependiendo directamente del rey. Francisco de Orellana tuvo que tomar su primera gran decisión. Si decía continuar río abajo, perdía sus posesiones en América, el favor de la familia Pizarro, de gran influencia tanto en América como en la corte del emperador. Y además incumplía la promesa dada a su pariente, amigo y jefe, Gonzalo Pizarro, enfrentándose a un posible proceso ante las autoridades reales por traición a la corona. Las posibilidades de sobrevivir eran muy inciertas porque era un viaje a lo desconocido. Si decía volver, Orellana se podía enfrentar a un motín, porque todos consideraban imposible remontar el río. Si era difícil remontar con las canoas, aún es más difícil remontar con el barco. Y siendo un grupo pequeño, no era prudente dividirse porque era más vulnerable a los ataques de los nativos. A pesar de su lealtad a Gonzalo Pizarro, llegó a la convicción que no había ninguna posibilidad de éxito en remontar el río 1000 kilómetros. El 2 de febrero de 1542 zarparon el bergantil y las canoas y continuaron navegando sin contratiempos. El domingo 11 de febrero de 1542 llegaron a la incorporación del río Napo al río Marañón, posteriormente llamado Amazonas después de esta aventura. Es, por tanto, la fecha reconocida del descubrimiento del río Amazonas. La ciudad peruana de Iquitos está en el río Marañón un poco antes de la confluencia con el Napo. Al entrar en el río Marañón y debido a su caudal muy superior al del río Napo, los expedicionarios entendieron que posiblemente era el río que les conduciría al Océano Atlántico. La navegación fue apacible y llegaron el 26 de febrero al poblado del cacique Aparía el Grande, que les agasajó. Orellana aprovechó para reforzar y calafatear las embarcaciones y construir un nuevo bergantín. El nuevo bergantín, llamado Victoria, en recuerdo al barco del Cano, fue construido por el entallador Diego Mejía y resultó más grande y mejor que el San Pedro. Permanecieron allí 57 días hasta el 24 de abril. El viaje fue tranquilo hasta que salieron de las tierras de Aparía y llegaron el 12 de mayo a la región de Amagua, en la confluencia con el río Yuruá, donde fueron atacados por numerosos nativos. Sufrieron la muerte del español Pedro de Ampudia, la primera baja en batalla, y además 18 otros fueron heridos. Los nativos les persiguieron durante 2 semanas. Las ballestas resultaron mucho más eficaces que los arcabuces, con lo que se tardaba más en repetir el disparo, y la pólvora con frecuencia estaba mojada por la alta humedad y las frecuentes lluvias. El día 3 de junio llegaron al río Negro, al que Orellana le puso ese nombre por el color de sus aguas ricas en ácido húmico, por la descomposición incompleta de los vegetales. En el río Negro, cerca de la confluencia con el río Amazonas, está la ciudad brasileña de Manaus. El río Negro es el afluente más caudaloso de la margen izquierda del Amazonas. En la confluencia del río Negro y el río Amazonas se encuentran sus aguas sin mezclarse durante 6 kilómetros, debido a la diferencia de temperatura y densidad. En esta zona es común ver saltar los abundantes delfines rosas, los botos, que hay en muchas áreas del río Amazonas. En una ocasión, despegando en avión de Manaus a Belén, el comandante nos recitó un maravilloso poema de un poeta afro-brasileño en el que compara el encuentro de las aguas con su propio mestizaje. El día 10 de junio llegaron a la desembocadura del río Madeira, el afluente más caudaloso del Amazonas por la margen derecha. El día 24 de junio fue el combate con las llamadas Amazonas, en el que fueron heridos 5 españoles, entre ellos Fray Gaspar, que recibió un flechazo en el costado. El lugar corresponde con la situación de la ciudad brasileña de Parintins.
Pocos días después, Fray Gaspar de Carvajal fue herido de flecha de nuevo y perdió un ojo. La crónica de Fray Gaspar da numerosos detalles de las Amazonas y testimonios de nativos interrogados que hablan de sus costumbres, de su comunidad de solos mujeres guerreras que dominaban toda aquella zona. El perfil de Fray Gaspar no es el de una persona proclive a la exageración o a dejar volar su imaginación. Mujeres guerreras participaron en el ejército con hombres y ya son referenciadas en el primer viaje de Cristóbal Colón y habían sido vistas por los conquistadores anteriormente. Pero nunca se había visto un ejército solo compuesto por mujeres. La realidad es que en ninguna de las sucesivas expediciones en el río fueron encontradas de nuevo y no hay vestigio de su existencia. En un nuevo ataque de nativos murieron Antonio de Carranza y García Soria por flechas envenenadas. Pararon 4 semanas para reparar los 2 bergantines y prepararlo para la mar, porque ya contaban el efecto de las mareas. Debían estar en la desembocadura del Tapajós, donde hoy está la ciudad brasileña de Santarém, a más de 1000 kilómetros de la desembocadura del río. El día 26 de agosto salieron por el brazo norte del delta, dejando a estribor la isla de Marajó, sin pilotos y sin brújula. Costeando, llegaron el 9 de septiembre de 1542 a la ciudad de Nueva Cádiz, en la isla Cabagua, cerca de la conocida isla Margarita de la costa venezolana. Los compañeros de Francisco de Orellana en su primer viaje del río Amazonas fueron 56 españoles, un portugués y 2 africanos. Total, 60 personas, pero predominaban los extremeños y los andaluces. En la travesía murieron en combate con los nativos 3 españoles y al menos 11 murieron de enfermedad. El nombre del río. Vicente Yáñez Pinzón, en febrero de 1500, en uno de los llamados viajes andaluces independientes de los viajes de Cristóbal Colón, llegó a la desembocadura del río con 4 carabelas y le dio el nombre de Río de Santa María de la Mar Dulce. También se utilizaba el nombre de Río Grande. Poco después, Diego de Lepe, en otro de los viajes andaluces, se adentró 350 kilómetros en el cauce del río. Juan de la Cosa, en su Portulano de 1500, que se conserva en el Museo Naval de Madrid, ya nombra la desembocadura Mar Dulce. A partir de 1513 empezó a ser nombrado Río Marañón, sin conocerse el origen de este nombre. A partir de la expedición de Orellana, se empezó a llamar Río de Orellana o Río Amazonas. Hoy se utiliza el nombre de Río Marañón desde su origen hasta la confluencia con el río Ucayali y a partir de allí Río Amazonas. La vuelta de Pizarro a Quito. Gonzalo Pizarro, al ver que Orellana no volvía al Real, bajó al río Coca hasta la confluencia con el Napo y a los 43 días comenzó el retorno hacia Quito, donde llegó con tan solo 80 hombres. Su expedición había terminado como el mayor desastre que se había producido en América hasta ese momento. Gonzalo Pizarro envió una carta al rey en la que injustamente denunciaba a Orellana de traidor a él y a la corona. Segunda expedición de Orellana al río Amazonas, la gobernación de Nueva Andalucía. Después de la llegada a Nueva Cádiz, la mayoría de los componentes de la expedición volvieron al Perú, combatiendo bajo las banderas reales del virrey Blasco Núñez Vela y del gobernador Pedro de la Gasca, contra su antiguo jefe Gonzalo Pizarro, que se había sublevado al frente de los encomenderos contra las leyes nuevas que protegían los derechos de los nativos. Finalmente, Gonzalo Pizarro es derrotado y ejecutado tras la batalla de Jaquijahuana, el 9 de abril de 1548. Por su parte, Orellana compró una nave pequeña en Trinidad, desde donde salió a Santo Domingo. Allí se encontró con el historiador Gonzalo Fernández de Oviedo, a quien contó los detalles de su expedición, y su inclusión en su Historia General y Natural de las Indias es un magnífico complemento a la relación de Fray Gaspar de Carvajal. Salió de Santiago
Santo Domingo el 22 de noviembre de 1542, rumbo a España con 4 de sus compañeros de expedición. El viaje fue complicado y por motivos de navegación llegó a Portugal a mediados de abril de 1543, donde fue retenido alrededor de 20 días por el rey Juan III, muy interesado en los detalles de su expedición y llegando a ofrecerle una expedición portuguesa a su mando. Orellana declinó amablemente y se dirigió finalmente a la corte de Valladolid a mediados del mes de mayo de 1543. El recibimiento de la corte fue frío debido a la incertidumbre de la posición de la desembocadura del río Amazonas. El Tratado de Tordesillas indicaba que el meridiano que separaba los dos imperios estaba a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, pero no indicaba a partir de cuál de ellas. Además, no se conocía correctamente el diámetro de la Tierra y en aquellos tiempos se suponía que era algo menor de su tamaño real, lo que iba en contra de los intereses españoles. Y las cartas de marear de la época incluían el río Grande de la Mar Dulce en territorio portugués, aunque algunos geógrafos españoles, como Jaume Ferrer, defendían que la desembocadura del río estaba en territorio español. Los instrumentos de navegación de entonces permitían calcular con razonable precisión la latitud, la posición norte-sur, midiendo con el cuadrante el ángulo de la estrella polar con el horizonte. Pero la longitud, la posición este-oeste, solo se podía estimar calculando rumbos y velocidades, ambas magnitudes poco fiables con los vientos y corrientes y las correderas y relojes de arena que se utilizaban en aquella época. Por este motivo, el secretario del rey, Juan Sámano, consideró que el descubrimiento era más perjudicial que beneficioso. Además, el Consejo de India sometió a Francisco de Orellana a una investigación especialmente sobre el socorro a Gonzalo Pizarro. Afortunadamente, Orellana presentó, además de su propio testimonio y el de sus 4 acompañantes, el documento firmado por toda la expedición solicitando no continuar porque volver era misión imposible. Además, la relación de Fray Gaspar de Carvajal defiende la decisión del capitán de continuar, alaba la cordura y la prudencia durante la travesía y el trato correcto a los nativos, utilizando solo la fuerza para repeler ataques o por extrema necesidad para conseguir alimentos para sobrevivir. Finalmente, el Consejo de India informa al rey de la conveniencia de enviar una expedición y adelantarse a portugueses y franceses. El príncipe Felipe le otorga el 13 de febrero de 1544 capitulaciones para descubrir y poblar la nueva gobernación de la Nueva Andalucía. Debe llevar 200 infantes y 100 jinetes, 4 navíos y 2 bergantines, 8 religiosos para evangelizar a los nativos y fundar 2 ciudades. Debe respetar los descubrimientos de otros capitanes españoles y el Tratado de Tordesillas. Debe conquistar y poblar hasta 1000 kilómetros al sur del río. Sin embargo, la corona no contribuye en los gastos de la expedición ni en su armamento. Esto resultará fatal para la expedición. Orellana es un militar sin recursos suficientes y su entorno tampoco los tiene. Se traslada de inmediato a Sevilla para organizar la expedición. La corona nombra al dominico Fray Pablo de Torres como veedor general para controlar la formación de la flota y para que acompañe después a la expedición. Orellana solicita al rey que le suministre artillería necesaria para armar las naves y defenderse de portugueses y franceses que no se lo conceden. No se le permite contratar a un piloto portugués conocedor de la ruta a pesar de no encontrar ningún piloto español disponible. No se permite embarcar a portugueses, franceses o ingleses que eran enemigos o competidores de España. Era costumbre en la época que los marineros que se enrolaban hacia América pagasen una cuota de embarque para contribuir a los gastos de armar la flota. Tampoco fue concedido. Este pago actuaba como fianza para evitar que los marineros se fueran a otras naves con destino a América. El padrastro de Orellana, Cosme de Chávez, le auxilia con 1.100 ducados que faltaban para pagar las naves. Sin embargo, una de las naves se rompe y es necesario comprar una nueva, retrasando de nuevo la salida, y Orellana tiene que pedir financiación a los genoveses.
Orellana se casa con Ana de Ayala e informa que su mujer le acompañará en contra de los usos de la época, de ir primero los hombres en las expediciones y cuando se establecen en América van las familias. Portugal prepara a su vez una flota con 4 naves al mando de Juan de Sade y financiada por un rico comerciante español. El capitán portugués Juan de Sade fue a Sevilla con su galeón para espiar los preparativos de los españoles y la tripulación de Orellana le apresó a él y a su galeón, quedando retenidos en Sevilla y retrasando a su vez la expedición portuguesa. Finalmente, las 4 naves llegaron a Sanlúcar en marzo de 1545, pero los oficiales reales no las dejaron zarpar alegando que no estaban bien pertrechadas. Para Orellana, cansado de tantos atrasos, salió a mar abierta el lunes 11 de mayo de 1545, 2 años después de su llegada a España, dejando en tierra al veedor general. Esta fue la segunda gran decisión de Orellana y esta vez escogió la opción equivocada. De acuerdo con lo proyectado, navegó hasta Tenerife, quedándose 3 meses en el puerto a espera de encontrar los elementos que le faltaban y después prosiguió a Cabo Verde, donde permaneció otros 2 meses. Estos retrasos fueron fatales porque en vez de conseguir lo que necesitaba, la mayoría de los tripulantes se enfermaron, murieron 98 personas y tuvieron que desprenderse de uno de los navíos para reemplazar los cables y anclas que habían perdido. Además, 50 soldados se quedaron en tierra por no encontrarse en condiciones de navegar. Orellana no se quería rendir y, a pesar de ser una locura emprender la navegación, comenzó a navegar a mediados de noviembre de 1545. La navegación fue adversa y una de las naves con 77 personas, 11 caballos y un bergantil que debían ayudar a remontar el río desaparecen y nunca se ha vuelto a saber de ellos. Finalmente, en enero de 1546, alcanzaron la costa norte del Brasil y se adentraron en el delta del río con las 2 naves. Fue necesario deshacerse de una de las naves para construir un bergantín. Para entonces habían perecido otras 57 personas por las enfermedades tropicales y por la falta de una alimentación adecuada. Decidieron ir a buscar comida con la nave y el bergantín, pero debido a las fuertes mareas, un día que el navío estaba anclado, rompió el único cable que tenía y encallaron en tierra. Resolvió Orellana salir solo con el bergantín en demanda del brazo principal del río. El delta de la desembocadura del río Amazonas es un laberinto de 300.000 kilómetros cuadrados, de canales en todas las direcciones, sometido a fuertes mareas de hasta 3,5 metros de altura. Las fuertes mareas hacen que la corriente de más de 3 nudos cambie 2 veces al día de dirección y es difícil orientarse si estás adentrándote o saliendo del río. La vegetación de manglares que llega hasta la orilla es la misma en toda la zona, siendo difícil también tomar referencia de dónde te encuentras. Continuaron durante 11 meses intentando encontrar el brazo principal del río sin conseguirlo, y encontrándose enfermos decidió finalmente volver hacia la mar, pero fueron atacados por los nativos hiriendo a 18 españoles. Orellana murió en el río con la tristeza de ver el estado de su mujer y de sus compañeros y por agravarse el estado de su salud, posiblemente enfermo de dengue. En la selva existen animales temibles como serpiente pitón en tierra o anaconda en el agua, pirañas carnívoras y pumas sigilosos que son imposibles de detectar y combatir en medio de la selva. Pero el más peligroso de todos ellos es el más pequeño, el mosquito. La malaria, la fiebre amarilla y especialmente el dengue son endémicos en la región y mortales si no se tratan a tiempo. Los 44 sobrevivientes, incluidos su mujer Ana de Ayala, consiguen alcanzar la isla Margarita a finales de noviembre de 1546. Cuenta el cronista que Orellana fue enterrado al pie de uno de los enormes árboles de los bosques siempre verdes que baña este majestuoso río, que había descubierto, encontrando al fin reposo de sus afanes y fatiga, en medio de aquella lujosa naturaleza que era digno sepulcro de su nombre imperecedero. El viaje de los marañones a la conquista del Dorado.
El tercer virrey de Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, envió en septiembre de 1560 al capitán Pedro de Ursúa y a 300 españoles a la conquista del Dorado, que se suponía estaba en la región de Omagua. En su grupo iba el sargento López de Aguirre, hombre temperamental y agresivo. Después de meses de dificultades, bajando los Andes orientales y navegando el río con 2 bergantines y 2 barcazas, López de Aguirre se subleva y asesina a Pedro de Ursúa, haciéndose con el control de la expedición, que entonces ya contaba solo con 186 supervivientes. Esta travesía fue narrada por la película El Dorado, dirigida por Carlos Saura en 1988. Alcanzó el Océano Atlántico a través del canal de Casicayare, que une al río Negro y el río Orinoco. Se declaró en rebeldía al rey y le envió 2 cartas a Felipe II declarándose soberano e independiente. Finalmente fue capturado en Venezuela y ejecutado por delito de lesa majestad. Después de esta experiencia desastrosa, España perdió el interés por el río Amazonas. Las capitanías portuguesas en Brasil. Pedro Álvarez de Cabral descubre Brasil arribando a Porto Seguro en abril de 1500. Allí descubre el palo Brasil, un árbol cuya madera desprende un poderoso tinte rojo. La corona portuguesa, en 1511, dividió el territorio al este del meridiano de Tordesillas en 15 franjas horizontales que fueron arrendadas con carácter hereditario a 12 nobles portugueses, nombrados capitanes y gobernadores con plenos poderes para crear ciudades, dar concesiones o impartir justicia. El donatario tenía la obligación de desarrollar la región con recursos propios. En la década de 1530, Portugal comenzaba a perder la hegemonía del comercio en África Occidental y en el Océano Índico y prestó mayor atención a sus capitanías hereditarias en la costa brasileña, especialmente cuando circulaban insistentes noticias del descubrimiento de oro y de plata en la América española. Los donatarios organizaron grupos de colonos armados a la conquista del oeste, llamados bandeirantes, o portadores de la bandera portuguesa. El más famoso de ellos fue Antonio Raposo Tavares, que en 1648 comandó una bandera que, comenzando por el río Paraguay, pasó al río Mamoré y continuó por el río Madeira para terminar en el río Amazonas. Las capitanías estaban limitadas al occidente por la línea del Tratado de Tordesillas, el cual quedó en desuso al producirse la unión de las coronas de España y Portugal desde 1580 hasta 1640. Esto permitió que los portugueses aumentaran su influencia más allá de su frontera. Solo hay que ver el mapa de Brasil actual para entender que con la política portuguesa de promover la empresa privada y la creación de los grupos de bandeirantes, extendió sus dominios mucho más allá del meridiano del Tratado de Tordesillas. La expedición de Pedro Teixeira en 1637. Prácticamente toda la vida de Pedro Teixeira transcurrió mientras las coronas de Portugal y España pertenecían a una misma persona, sucesivamente Felipe II, Felipe III y Felipe IV. A finales de 1616 fue enviado a una expedición al río Amazonas para que se consolidase la posición de la región de la monarquía hispánica. La expedición estaba a cargo de Francisco Castelo Branco y Teixeira era el segundo al mando. El 12 de enero de 1616 llegaron al brazo derecho del delta del río Amazonas, donde fundaron el fuerte Presepio, pesebre en español, actualmente llamado Forte de Castelo, núcleo de la actual ciudad de Belén. El 25 de julio de 1637 encabezó una expedición con 45 canoas, 70 soldados y 1.200 arqueros y remeros nativos, remontando el curso del Amazonas en busca de restablecer a través del río la comunicación entre el Océano Atlántico y el Virreinato de Perú. Llegaron hasta Quito. Para entonces la relación entre España y Portugal era tensa debido a las numerosas revueltas que se producían en Portugal contra Felipe IV para proclamar rey al duque de Braganza. Por eso la expedición de Teixeira fue recibida con recelo
por las autoridades españolas de Quito. El viaje fue registrado por el jesuita Cristóbal de Acuña en 1641. Las misiones. Aunque la corona había perdido el interés en colonizar militarmente el río Amazonas, no sucedió lo mismo con las órdenes religiosas. Franciscanos, dominicos y sobre todo jesuitas, paso a paso, poblado a poblado y sin protección militar, fueron defendiendo el río. El modelo de comunidades que crearon fueron las misiones o reducciones, espacios donde los únicos habitantes eran los nativos y los religiosos. Mantuvieron la organización social, la distribución de trabajo y funciones que tenían los nativos y sus caciques eran los que gobernaban, pero supervisados por los religiosos. El concepto de reducciones pretendía reducir el número de poblados diseminados y concertar la población en poblados mayores, más fuertes, y donde el mensaje de fe cristiana llegase al mayor número posible de personas. Fue también una forma de defenderse de los ataques de los grupos de bandeirantes. La vida en una comunidad nativa era fácil al disponer de abundantes alimentos, tortugas, pájaros, peces, frutos y legumbres del bosque. Hoy en día, el nativo vive en la ribera del río, no necesita más de 2 horas al día para conseguir su alimentación. En su cultura, el resto del día es para disfrutar de la naturaleza. El problema es que la esperanza de vida es aún hoy corta, debido a las altas temperaturas, a la medicina limitada de los remedios de la selva y a las enfermedades tropicales. Los jesuitas no solo tienen actividades religiosas, sino también culturales, sociales, organizativas, de enseñanza y hasta militares. Ellos, a su vez, aprendieron a vivir en la selva, a utilizar los remedios medicinales que ofrece la naturaleza y a conocer las múltiples lenguas de los nativos. A cambio, enseñaron el español como lengua franca para todos. De esta forma fueron cumpliendo su misión de difundir la fe cristiana, comenzaron combatiendo aquellos aspectos que más conflictos causaban con la moral cristiana, como la poligamia, y consiguieron encontrar un sincretismo entre los ideales cristianos y la cultura ancestral de los nativos. Así realizaron su misión civilizadora y religiosa sin alterar la sociedad nativa. Este modelo de reducciones fue empleado por los jesuitas en otras regiones, como las famosas del río Paraná en Paraguay. Pero de todas ellas, las más complicadas fueron las del río Amazonas, porque la selva es mucho más tupida, las reducciones más aisladas unas de otras y con más de 270 lenguas diferentes. El terreno no permite la agricultura y la ganadería, que eran las bases económicas de las reducciones del Paraná. Los jesuitas fueron en el río Amazonas durante 150 años hombres tenaces y de acción. Fueron exploradores, descubridores, geógrafos, magníficos cartógrafos, siguiendo las únicas vías de comunicación posibles que son el río. Fueron también grandes biólogos que estudiaron la flora y la fauna amazónica. La primera expedición de jesuitas en el río Amazonas que está documentada es la de Rafael Ferrer, que en 1605 realizó una expedición en solitario bajando el río Aguarico. De ahí continuó por el río Napo y terminó en el río Marañón. Caminó más de 1000 kilómetros descubriendo numerosos ríos afluentes y estableció contacto con las comunidades nativas de sus riberas durante su viaje de 2 años. A su vuelta, otros misioneros la acompañaron para repetir el viaje y fundaron las comunidades de San Pedro, Santa María y Santa Cruz, en la cuenca del río Napo. Bautizaron a más de 5000 nativos. Murió en 1611 al caer al agua de un río turbulento cruzando un puente de troncos. Algo menos de 100 años después de la primera expedición de Orellana, el jesuita burgalés Cristóbal de Acuña acompañó la expedición en 1639 de Pedro Teixeira, de retorno de Quito a Belén. Su misión, además de vigilar lo que hacía el portugués, fue realizar una minuciosa descripción de cuantos paisajes, poblados, ríos, fauna y flora que se encontrase en el camino durante los 10 meses que duró la travesía. El libro de Cristóbal de Acuña, El nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas, será el primer tratado de investigación científica de los jesuitas de la extensísima cuenca del río Amazonas, encargado por las autoridades españolas, finalmente conscientes de la importancia estratégica de la zona. Cristóbal de Acuña
entregó personalmente su obra a Felipe IV a su regreso a España en un momento convulso de la corona, que tenía abierto 3 difíciles frentes: la sublevación de Cataluña, Portugal y Flandes. Y aunque intentó persuadirle a él y al Consejo de India de la importancia de dedicar recursos a esta zona, los problemas mencionados evitaron que España confirmase su dominio del río y abriese una nueva ruta más segura para conectar el Virreinato de Perú con la península ibérica, desarrollase los recursos naturales de la zona y continuase la labor evangelizadora. El jesuita alemán Samuel Fritz llegó hasta el territorio de los Omaguas en el río Amazonas en 1685 y en 3 años creó reducciones habitadas por más de 40.000 nativos. En 1705 escribió el libro Diario del viaje del misionero, que junto a su mapa del río Amazonas fueron una referencia para exploradores durante décadas. Los jesuitas fundaron 72 pueblos a lo largo del río Amazonas, que fueron presencia de la soberanía y de la cultura española y de la fe cristiana durante 150 años. Desgraciadamente, Carlos III, mal aconsejado esta vez por el conde de Aranda y el conde de Floridablanca, decretó la expulsión de los jesuitas de todos los territorios mediante la pragmática sanción de 1767, que afectó a 6.000 religiosos. La expulsión de los jesuitas significó el abandono de la presencia y cultura española en el río Amazonas y la pérdida de las comunidades que frenaban el avance de los bandeirantes de Portugal. La población amazónica hoy en día es mayoritariamente católica gracias a la labor de aquellos valientes religiosos. Actualmente existen numerosos colegios de la organización jesuita Fe y Alegría y 2 comunidades en Belén y Manaos realizando una encomiable labor social entre los más necesitados. El caucho. El caucho es el látex que se extrae del árbol del caucho. En la corteza del tronco de este árbol se hacen hendiduras de unos pocos centímetros por las que fluye lentamente la savia del árbol. Un líquido blanco llamado látex que contiene metilbutaldieno, conocido como monómero del caucho. El látex, cuando se deja expuesto al aire, sufre una coagulación espontánea formando un polímero que es el caucho. Este caucho tiene muchas impurezas, se deteriora fácilmente convirtiéndose en una sustancia pegajosa y perecedera, pero para evitarlo, el caucho es sometido al proceso de vulcanización, que consiste en calentar el caucho natural en presencia de azufre. Las moléculas de azufre unen a los polímeros del caucho, convirtiéndolo en un producto elástico que ya no es pegajoso, es impermeable, aguanta las variaciones de temperatura y es prácticamente indestructible. El caucho vulcanizado resulta ser el elemento perfecto para las ruedas primero de las bicicletas y después de los automóviles. La cuenca alta del Amazonas era la única zona del mundo donde existían bosques naturales de árboles de caucho y a partir de 1845 su explotación transformará las cuencas amazónicas de Bolivia, Perú, Colombia y Brasil. La demanda del caucho causó una fiebre por él similar a la que se produjo al mismo tiempo en California por el descubrimiento de oro en Sierra Nevada. La primera gran transformación fue la aparición de numerosos vapores que transportaban el producto a Iquitos, Manaos y Belén. La compañía británica Boots mantuvo una flota para el transporte del caucho a Europa en vapores transoceánicos. Los márgenes comerciales eran altísimos y convirtieron a estas ciudades en centros económicos y financieros. Manaos se convirtió en la ciudad más desarrollada del Brasil, superando a Salvador y Río de Janeiro. Se realizaron grandes construcciones como el Teatro Amazonas. Se electrificó la ciudad y siendo la primera ciudad de Brasil en tener luz eléctrica y sistema de alcantarillado. Tenía 15 kilómetros de tranvía eléctrico, cuando en Nueva York los tranvías todavía se movían tirados por caballos. Belén construyó el Teatro de la Paz y dispuso de similares facilidades que Manaos. Iquitos,
que había sido fundada por los jesuitas en 1757, se convirtió en el centro del caucho extraído en la selva peruana y participó del esplendor de las otras ciudades. Los dos grandes personajes de esta fiebre del caucho fueron Julio César Arana y Carlos Fermín Fitzcarrald. El peruano Julio César Arana fue uno de los grandes emprendedores de la industria del caucho. Comenzó su negocio en Iquitos, donde llegó a ser alcalde, abrió oficinas en Manaus, Londres y Nueva York. Llegó a ser senador. El trato injusto que dio a sus trabajadores fueron la causa de su ruina. El también peruano Carlos Fermín Fitzcarrald fue otro de los grandes comerciantes del caucho y se distinguió por sus conocimientos geográficos de la región. Encontró un pasaje terrestre de solo 11 kilómetros para conectar la cuenca del río Ucayale, que desemboca en el Marañón y cuya producción de caucho llegaba a Iquitos, con la cuenca del río Madre de Dios, que desembocaba en el río Madeira y cuya producción de caucho llegaba a Manaus. Se saltaba una frontera. Para demostrar que su camino era más corto, utilizó una lancha a vapor, la Contamana, y subió por la cabecera del Ucayale. Al llegar a su istmo, la desmontó parcialmente y la transportó con la ayuda de 1.200 personas y navegó bajando el río Madeira hasta Manaus. Su descubrimiento permitió dar salida fluvial al caucho producido en zonas remotas. Su gesta fue relatada de forma novelada por la película Fitzcarraldo de 1982. Bolivia no tenía salida al Pacífico y su única posibilidad de exportación era a través de la navegación de su río Mamoré, afluente del río brasileño Madeira, y terminar en el río Amazonas. El tramo inicial del río Madeira no es navegable y tiene 20 cascadas. El empresario norteamericano Percival Farquhar comenzó en 1907 la construcción de un ferrocarril que cubriese por tierra el tramo no navegable del río Madeira. La inauguración se realizó el 30 de abril de 1912. En su construcción murieron 6.000 trabajadores, víctimas de accidentes laborales, ataques de serpiente y jaguares, y sobre todo víctimas de la malaria y la fiebre amarilla. El poder de la naturaleza en la selva amazónica no permitió la plena utilización de esta obra faraónica. Los corrimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias destruían constantemente tramos completos de la vía. El ferrocarril fue deshabilitado parcialmente a partir de 1930 y clausurado en 1932, cuando fue inaugurada la carretera transamazónica. Los británicos sacaron ilegalmente 70.000 simientes del caucho de Brasil en 1977 y comenzaron a realizar plantaciones en Malasia. En 1912, el caucho malayo comenzó a ser más competitivo y empezó la decadencia del caucho amazónico. En 1928, Henry Ford, el constructor de automóviles, consiguió 2 concesiones del gobierno de Brasil de 10.000 kilómetros cuadrados cada una, a 300 kilómetros al sur de la ciudad de Santarém. Construyó 2 ciudades prefabricadas, Forlandia y Belterra, para la plantación del árbol del caucho que suministraría las necesidades de caucho para sus neumáticos y evitaría el monopolio de los neumáticos británicos. Las edificaciones reproducían las construcciones norteamericanas y quiso implementar un sistema de vida también norteamericano que no funcionó y que, junto a las plagas que atacaron a los árboles, hizo fracasar el proyecto, que cerró en 1934. Hoy en día es posible visitar estos pueblos que se conservan como patrimonio cultural. El comercio del caucho vivió un segundo periodo de auge durante la Segunda Guerra Mundial. El caucho asiático cayó en 1942 en manos de las tropas japonesas y las fuerzas aliadas se encontraron sin suministro. Brasil y Estados Unidos firmaron un convenio para aumentar la producción de 18.000 toneladas a 45.000 toneladas, para lo que se contrataron a 65.000 nuevos trabajadores. El objetivo se consiguió, pero no sin sacrificio. 30.000 trabajadores murieron otra vez a causa de las enfermedades tropicales. Las víctimas son consideradas héroes nacionales, al igual que los soldados brasileños caídos en el frente de batalla. El descubrimiento del caucho sintético después de la guerra terminó definitivamente con la producción del caucho natural.
La madera de los bosques. La cuenca amazónica tiene 7,5 millones de kilómetros cuadrados, más de 15 veces el tamaño de España. Sus bosques tropicales representan más de la mitad de los bosques tropicales del planeta. Por ello es considerado el pulmón de la Tierra debido a su poderosa absorción de carbono y producción de oxígeno, indispensable para el equilibrio ecológico del mundo. Además, mantiene el mayor número de especies de la biosfera, tanto en animales como en plantas. Las fuertes lluvias, la luz solar, las temperaturas templadas con ausencia de noches frías provocan un proceso de fotosíntesis más elevado que en otras zonas del planeta, con un crecimiento de la vegetación más rápido que en los bosques de clima frío. Por eso, la selva amazónica es tan tupida y los árboles pequeños luchan por conseguir un rayo de sol a la sombra de los árboles gigantescos. Las termitas, los hongos y las lianas trepadoras eficientes terminan por derrumbar el árbol grande y otro pequeño desde abajo ocupa su lugar manteniendo el equilibrio ecológico. El fuego, enemigo voraz de los bosques, tiene dificultades para producirse debido a las lluvias diarias y a la humedad permanente de casi el 100%. Pero estos bosques tienen otros grandes enemigos, la ocupación ilegal y el sistema de propiedad. La propiedad tradicionalmente se ha ejercido por testificación de haberla ocupado durante un periodo largo de tiempo y rara vez por un documento registral de compraventa. Esto ha provocado que personas sin techos y terratenientes, por motivos bien distintos, hayan invadido la selva. Los primeros ocupando muchas pequeñas áreas de unas pocas hectáreas, donde construyen sus casas y mantienen una pequeña explotación agrícola y ganadera. Los segundos ocupan miles de hectáreas colocando ganado y vaqueros. En ambos casos el objetivo es solicitar la propiedad por ocupación al cabo de algunos años. El procedimiento siempre es el mismo, el fuego provocado. La zona propicia es la periferia de la selva, donde es más fácil llegar y provocar el fuego. El gobierno brasileño constituyó el IBAMA, Instituto Brasileño del Medio Ambiente. Llegó en 2007 a tener 6.000 funcionarios, entre inspectores y guardias armados. Hoy en día, los recortes presupuestarios lo han reducido a la mitad. Realizan una gran labor no suficientemente reconocida para fiscalizar la selva amazónica, pero claramente insuficiente teniendo en cuenta la extensión que les corresponde controlar. Creo que el resto de los países deberíamos ayudar a Brasil y a los otros países de la cuenca amazónica a desarrollar y proteger la selva, porque de su salud dependemos todos. En los bosques amazónicos existen árboles de madera excepcionales, algunas ligeras y apropiadas para muebles de alto valor, como la caoba, el yacarandá, y otras duras y resistentes apropiadas para pavimento, como el cumarú, el yatobá y el ipé. En el siglo XX comenzó una industria maderera formada por serrerías familiares regentadas por brasileños, que sus familias ya tenían serrerías de madera de pino en los estados del sur y que sus antepasados ya eran madereros desde varias generaciones en los bosques de Baviera. Comenzó la exportación de madera primero hacia Europa y después hacia Estados Unidos. En 1972, el gobierno brasileño acertadamente prohibió la exportación de troncos y permitió la exportación de madera procesada para favorecer la industria local. El transporte marítimo hacia Europa lo realizaba en 1993 la compañía francesa Delma CMA, la compañía alemana Hapag-Lloyd, la compañía brasileña Frota Amazónica y la compañía danesa Tropimar. Los puertos de carga eran Belén, en el delta del río, Breves, en la isla de Marayor, Santarém, en la confluencia del río Tapajós, e Itacoatiara, próxima a Manaus. Los puertos de descarga eran Leixões y Oporto, en Portugal, Vigo, Marín, Villagarcía, Ferrol, Santander y Pasajes, en España, La Palisse, Nantes, Cannes y Rouen, en Francia, Flushing, en Holanda y Londres, en Inglaterra. Uno de los principales importadores de madera brasileña era el grupo Ceferino Nogueira y su propietario Víctor Nogueira. Junto al jefe del departamento de madera, José Garrido, propusieron que transportásemos su carga. Mi amigo y socio Ignacio Vaquerizo y yo comenzamos así nuestra aventura marítima en el río Amazonas.
Teníamos oponentes muy poderosos, con una capacidad financiera y recursos infinitamente superior a la nuestra. Disponían de grandes flotas propias. Siempre se ha supuesto que el negocio naviero es intensivo en capital. Nuestros competidores llevaban muchos años dando servicio a los clientes y nosotros éramos nuevos y desconocidos. También se dice que en la mar el pez grande se come al pez pequeño, pero no siempre es verdad. Estudiamos detenidamente la estrategia procurando no perder ningún detalle, porque no podíamos fallar. No había una segunda oportunidad y empezamos en marzo de 1993 con el barco Vico. El primer escalón en la estrategia era no hacer lo mismo que los competidores, cuando ellos son más fuertes y están establecidos en el mercado. Utilizamos la fortaleza financiera de los competidores en nuestro favor. Ellos utilizaban barcos propios con altos costes de financiación y altos gastos de operación, y nosotros utilizamos barcos fletados en un mercado con fletes bajos, mucho más competitivos. Su capacidad de carga era fija y, en cambio, nosotros fletamos el barco del tamaño adecuado a la carga disponible. Teníamos una mejor optimización del espacio. Cambiamos el método de carga. Sus barcos eran graneleros con tolvas altas y bajas, donde es muy laborioso y lento estivar los paquetes de madera y trabajar con cajetillas elevadoras, y por consiguiente dejando mucho espacio vacío debajo de las tolvas. Nosotros utilizamos barcos de 2 cubiertas sin tolva, donde las cajetillas elevadoras estivaban toda la carga mucho más rápido y utilizando todo el espacio. La zona central de escotilla colocábamos la carga preslingada y, aunque suponía una inversión en slinga, reducíamos dramáticamente los tiempos de operaciones y, por tanto, los costes. A diferencia de los competidores, creamos una agencia marítima y estibadora propia. La primera razón fue que era la época de la hiperinflación en Brasil, llegando a ser del 50% mensual. Manejando directamente nuestros fondos, podríamos reducir un 25% los gastos en Brasil. En la compañía estibadora formamos a nuestros propios operadores de cajetilla, mucho más eficaces que los estibadores oficiales. Establecimos nuestra oficina en el antiguo edificio de la compañía inglesa Boots, que fue el líder durante la época del caucho. El equipo de la oficina de Belén era enteramente brasileño, próximo a los cargadores y conocedores de las costumbres y necesidades locales. Solo nosotros y un ingeniero español viajábamos con frecuencia a Brasil, pero sin interferir directamente en el organigrama local. Cuidamos a los aliados al igual que los clientes. Los fletes eran pagados por el comprador europeo en destino y teníamos con ellos un contacto directo y continuo, y manteniendo siempre un flete competitivo. Pero además entendimos que el cargador también podía ser nuestro aliado, teniendo un trato próximo y personalizado con él, que le permitiera tener su mayor confianza en nuestro servicio. Nosotros estábamos siempre disponibles para resolver cualquier dificultad que ellos tuvieran. Esta accesibilidad hizo que tuvieran preferencia en cargar en nuestros barcos. Fue un pilar fundamental en nuestro crecimiento. Contamos con la ayuda de la pequeña pero efectiva comunidad española de madereros españoles como Amador Evia y Ramón Sarriá. Numerosos clientes como Patrick Samien también nos ofrecieron su ayuda. Los madereros, agentes y compañías estibadoras españolas como Ramón Villapol y Fermín Cuesta también nos ayudaron. Con esta estrategia fue posible alcanzar la cuota del 80% del mercado. Comenzamos a flotar barcos por varios años. El uso de la madera está muy ligado a la construcción civil y especialmente a la construcción de vivienda. El periodo de 1990 a 2008 supuso un incremento tremendo en las edificaciones, con la consiguiente demanda de maderas para muebles, decoración, puertas y sobre todo de tarimas para el suelo. Sin embargo, la crisis de 2008 supuso una paralización de estas construcciones. Desde años anteriores suponíamos que este crecimiento no podía durar eternamente y era necesario encontrar alternativas. El polígono industrial de Manaos fue declarado en 1967 zona franca y por el gobierno brasileño para fomentar el desarrollo económico de la Amazonía occidental. Se eliminaron los impuestos de importación y de exportación. Los resultados fueron espectaculares, llegando hasta 720 empresas establecidas, la mayoría
para el ensamblaje de electrodomésticos, televisores, teléfonos móviles, motocicletas y otros productos tecnológicos. La mayoría de las empresas son coreanas y japonesas, aunque también hay algunas europeas. Estos productos se venden libres de impuestos en toda el área económica de Mercosur. La zona franca da trabajo a más de 500.000 de personas. Un nuevo transporte marítimo containerizado surgió para la zona franca desde Asia con los componentes para la fabricación. Intentamos fortalecer nuestro tráfico con una alianza con la naviera coreana Hanjin, que transportaría los componentes desde Asia a Algeciras, y nosotros los transportaríamos desde Algeciras a Manaos. No fue posible. Las compañías coreanas y japonesas no aceptaron cargar con nosotros y mantuvieron sus contratos con MOL, CMA y Maersk. Después de 2008, los volúmenes de madera disminuyeron radicalmente y nuestro último barco cruzó el Atlántico en 2011. Ignacio Vaquerizo, Jesús Fernández y yo acompañamos las más de 200 navegaciones a bordo de los barcos por el río Amazonas. Nuestra experiencia no es única. Mi amigo José Arroyo, académico de número de esta Real Academia de la Mar, comenzó también en 1993 una línea marítima entre África Occidental y España y pudo a tiempo transformarla de carga general a carga rodada y en contenedores. Su compañía hoy en día la forma un equipo de más de 300 personas y es una referencia en el transporte en el Atlántico. Este discurso comienza con la gesta de unos españoles que con su valentía, voluntad y grandes esfuerzos ampliaron las fronteras de la civilización, de la fe cristiana y del Reino de España, y termina con la experiencia marítima de otros españoles que nos sentimos humildemente orgullosos de pertenecer al mismo país de aquellos que tan brillantemente nos enseñaron el camino. Si este discurso le ha parecido de interés por conocer el Amazonas, bienvenido a la jungla. Ese era el objetivo, pero cuidado, llevar siempre repelente de mosquito. Muchas gracias. Procedo a contestar en nombre de esta Real Academia al discurso de recepción que ha pronunciado el académico electo don Juan José Ferrer Gutiérrez de la Cueva. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos académicos, señoras y señores. En la mañana del 29 de junio de 1981, el superpetrolero de la naviera Marflet, Barcelona, zarpaba del puerto de Rastanura, en Arabia Saudita, con 239.000 toneladas de petróleo. Ese mismo día por la noche se veía un estallido tremendo a bordo del barco, como si se rasgaran los tanques por dentro. Inmediatamente después el buque empezaba a hundirse. El capitán inmediatamente dio orden de evacuación y de abandono del barco, mientras que lanzaba un SOS que evidentemente puso en alerta máxima a las autoridades sauditas. Estas no podían hacerse ni idea de lo que podía suceder, pero lo temían si 239.000 toneladas se vertían en ese mar muy cerrado que es el mar Arábigo en el Golfo Pérsico. No hace falta más que recordemos todo lo sucedido con el Prestige en el 2002 en un barco que era la tercera parte de Barcelona para entender el miedo de las autoridades saudíes. Inmediatamente la plana mayor de Marflet se reunió en Madrid. Lo primero que había que saber era qué estaba sucediendo. Y los datos que se disponían eran francamente pocos. El barco se estaba hundiendo y efectivamente el tanque 2 centro de lastre, que no tendría que tener absolutamente nada de agua, se estaba inundando. Por otra parte, el calculador analógico de cargas que había en aquella época, el famoso Lodecator, pues no daba ninguna respuesta porque los parámetros de carga que en ese momento había y de calados sobrepasaban sus capacidades de cálculo. Don Juan José Ferrer llevaba en ese momento trabajando con nosotros tan solo 9 meses. Pero en ese tiempo ya había desarrollado unos programas específicos para cada uno de los petroleros de la flota
en unos microordenadores HP 85 que establecían los momentos flectores, los esfuerzos cortantes, los calados, las condiciones de carga, etcétera, etcétera. Creo que esto o lo contextualizamos o no nos damos cuenta de lo que es. Estamos en 1981. Steve Wozniak hace exactamente unos pocos meses, 4 meses aproximadamente, que ha lanzado el Apple II Más con 48 K de memoria. El HP 85 tenía 16 K. Había que ser un auténtico virtuoso de la programación para meter esos programas en ese microordenador. Pero en Marflet, gracias al desarrollo del recipiendario, lo teníamos. Inmediatamente se pone al habla con el primer oficial del Barcelona, el único que en ese momento mantenía la calma a bordo. Le pide inmediatamente calados y sondas de partida del barco al inicio del viaje, en el momento de la carga, y los presentes en ese momento. Y tras un detallado pero rapidísimo cálculo, puesto que evidentemente no había tiempo para más, llega a varias conclusiones. La primera, que había una importantísima vía de agua en el 2 centro que se estaba inundando. La segunda, que evidentemente el mamparo de separación entre el tanque 1 centro y 2 centro había colapsado. Y la tercera, que el barco se iba a seguir hundiendo, hasta llegar a unos calados determinados en cuyo caso se estabilizaría, y que dado que en el tránsito hasta ese punto no se establecía ninguna situación de carga crítica y que había una reserva importante de flotabilidad, el barco no tenía ningún problema. Al hablar con el capitán, recibió con un cierto escepticismo, todo hay que decirlo, el comentario de nuestro nuevo académico, escepticismo que también era comprensible porque el barco seguía hundiéndose, pero bueno, efectivamente, al cabo de unas horas comprendió que el barco se estabilizaba en los calados exactamente previstos por Juan José Ferrer. Bueno, la batalla evidentemente no acababa ahí de una manera tan sencilla, porque mientras tanto las autoridades saudíes, a las que no podíamos convencer tan fácilmente, pues estaban en una situación de pánico, insistiendo como fuera que inmediatamente se contratara un salvamento. Claro, el salvamento y la relación con los salvadores y el armador siempre es complicada. Los salvamentos funcionan, como ya yo creo que una gran cantidad de la audiencia conoce, con la famosa Lloyd's Open For, No Cure, No Pay. Es decir, ellos si no salvan el barco no se llevan nada, pero si lo salvan se llevan un porcentaje del valor total de carga más barco. Eso era una fortuna en aquel momento. En aquel momento estábamos aproximadamente en $36 el barril, que a dólares constantes de hoy estaríamos próximos a los $200. Luego querría decirse que aquí era una fortuna. Claro, ahí hay situaciones encontradas, porque claro, ellos cuanto más peligroso parezca, pues más van a cobrar, y nosotros en el fondo los seguros, aunque todo esté asegurado, pues evidentemente se acaban pagando, ¿no?, de una manera o de otra. Con lo cual, a las compañías de salvamento hay que decirles que sí, pero previamente hay que saber lo que está ocurriendo para poder monitorizar lo que está sucediendo. Al día siguiente, Juan José Ferrer estaba en Arabia Saudita convenciendo a las autoridades árabes, y a su vez flanqueado, que duda cabe, por las dos entidades que tenían que estar allí, el Piana y Tobalop, para decir, oiga, mire usted, primero el barco no se va a hundir, segundo, ahora cuando ya nos aclaremos de todo, contrataremos el salvamento que usted me lleva insistiendo 24 horas que contrate. Y en número 2, si hay alguna polución, que hasta ese momento no había habido ni una gota de polución, aquí están el Tobalop y el Piana para responder financieramente de lo que ocurre. Bueno, la verdad es que una vez ya tranquilizados hasta cierto punto los ánimos, porque la verdad es que las autoridades sauditas no nos daban demasiada credibilidad y dijeron, bien, pero en cualquier caso que vamos a poner unos remolcadores y llevar el barco a que de alguna manera se quede varado en la zona de bajos fondos por si acaso. O sea, que tenían una credibilidad en la técnica relativa, o por lo menos en la nuestra, pero bueno, al final todo se solucionó bien. Que duda cabe que toda la labor de salvamento, aparte de que se contratara con SmithTag, pues prácticamente fue llevada a cabo por el recipiendario, y de todo, desde el fletamento del nuevo buque al que se traspasó la carga, que se hizo también desde Marflet, hasta toda la contratación de los Yokohamas, de las bombas sumergibles para evacuar todo el agua que había entrado, etcétera, etcétera. Se hizo bien, y posteriormente pues le puso una plancha abajo soldada bajo el agua al barco, y pudo, una vez bombeado todo el agua que había entrado, pues proceder viaje hasta el astillero de St. Pawan, donde se le hizo una reparación en tiempo y forma y en precio muy exitosa. Lo importante es que no se vertió ni una sola gota de crudo allí. Don José Ferrer había nacido en Málaga y había cursado de manera brillante sus estudios de ingeniería naval en Madrid.
En 1973 empezaba a trabajar en Astilleros Españoles, donde se le encarga una labor muy bonita desde el punto de vista ingenieril, que era la implantación del programa Nastran de cálculo de estructuras, que era el programa Nastran, un programa que había desarrollado la NASA precisamente para sus cohetes y que de alguna manera tenía la novedad de que era por elementos finitos. La NASA lo había cedido de alguna manera, entre comillas, a los Register of Shipping, y Astilleros Españoles, de hecho, fue uno de los primeros astilleros del mundo que tuvo la implantación de ese sistema que aún hoy, después de los años transcurridos, sigue siendo de absoluta vigencia. Aparte de trabajar en Astilleros Españoles, él daba clase en la escuela, estuvo dando clase primero de electrotecnia y después en los cursos de doctorado de estructuras. Mientras tanto, presentaba papers y ponencias en muchos y variados congresos, tanto nacionales como extranjeros, entre los que cabría destacar el Congreso Mundial de Estructuras en Boston, de manera exitosa. Y creo que esto es un buen momento para decir que efectivamente creo que los mejores profesores en la escuela son precisamente aquellos que compatibilizan sus labores docentes con las de relación con el mundo real de las navieras, ya sea en el ámbito de las empresas privadas o de las públicas. En 1980, Juan José Ferrer entra a formar parte del equipo de Marflet como director del equipo de estructuras y cubiertas. Allí realiza una labor extraordinaria, tanto en cuanto al control de las labores a bordo, y como, sobre todo, yo destacaría toda la implantación de las medidas del Marpol 73-78, que tenía primero como puntos fundamentales, muchos más habría, pero vamos, por citar dos, el de la instalación del lavado con crudo, sistema que ahorraba, bueno, no me voy a extender demasiado, que ya... pero bueno, un sistema realmente novedoso en aquel momento, aunque que permitía un ahorro en las pérdidas de combustible en el transporte, que además era ecológicamente infinitamente más eficiente, etcétera, etcétera, y de los sistemas de gas inerte. Tanto el diseño del lavado con crudo como su implementación a bordo, como el adiestramiento de tripulaciones, fueron evidentemente logros de Juan José Ferrer. Y a su vez, el sistema de gas inerte. El sistema de gas inerte, para aquellos que evidentemente no estén familiarizados con ellos, hay que decir que es que un petrolero es una bomba permanente navegando. ¿Y por qué es permanente? Pues porque cuando está cargado con un combustible que de alguna manera es inflamable y cuyos gases, evidentemente, en cuanto se mezclen en unas determinadas proporciones con el oxígeno, son detonables, combustibles, etcétera. Y cuando va en lastre, ¿qué ocurre? Pues cuando va en lastre, evidentemente, como lo normal es que queden restos de esos gases de hidrocarburo en alguna parte del barco, en alguno de los tanques, pero date cuenta que un buquetanque como por ejemplo el Barcelona que hemos dicho antes, o como el Aragón, etcétera, etcétera, pues puede que tenga 12, 14 tanques en aquella época, que eran muy grandes, y cada tanque de esos, si uno está abajo, es como una catedral gótica. O sea, inconmensurable. Pensar que en algún momento o en algún sitio de esa catedral gótica no va a haber alguna bolsita de gas residual de hidrocarburos mezclado con aire y, por lo tanto, una mezcla explosiva es soñar. Por lo tanto, había que implementarlo de una manera férrea. El 26 de diciembre de 1984, el buquetanque Aragón atravesaba el Golfo Pérsico rumbo al puerto de Rastanura por órdenes de la empresa nacional en petróleo, cuando fue atacado por dos cazas iraníes Phantom II F4. Evidentemente, la primera andanada de bombas que lanzaron, afortunadamente, cayeron fuera del barco, por la banda de estribor. Pero en las siguientes pasadas, yo tampoco es difícil acertar en un barco de 309 y pico metros de eslora, machacaron el tanque, impactaron en el tanque 2 centro, en el tanque 2 estribor, 6 estribor y slop de estribor. Claro, esto normalmente a cualquier barco petrolero que lo bombardeas sale por los aires y todos muertos. Claro, la cubierta del buquetanque Aragón era de 20 milímetros, muy aproximadamente igual a la cubierta del famoso acorazado Dreadnought británico del Reino Unido. Pero las bombas iraníes lo perforaron como si fuera papel de fumar. E inmediatamente su metralla incandescente recorrió como fuegos artificiales los tanques por dentro. Pero, sin embargo, el barco estaba tan extraordinariamente bien inertizado
que allí no sucedió absolutamente nada a pesar de los 3 bombazos. Hubo un pequeño incendio en cubierta precisamente en las líneas de carga, que fue eficiente y valientemente sofocado por la tripulación, y al día siguiente el recipientario y yo mismo estábamos a bordo para felicitar a la tripulación y ver evidentemente los daños habidos. Y creo que esto es un buen momento para decir que efectivamente cuando se transportan mercancías peligrosas, y más si se llevan a ese polvorín geoestratégico que es el Golfo Pérsico, pues las medidas de seguridad pasan a ser casi un fin en sí mismo, que trasciende la alegría o la satisfacción por la implementación de nuevas medidas. No, es que pasan a ser como una especie de velo protector que, cual mirada providente, de alguna manera protegen al barco y a su tripulación de los azares del destino, y eso lo hace más bonito, más peligroso, más emocionante, que duda cabe, y de mucha mayor responsabilidad. En 1986, Juan José Ferrer se unirá a la Sociedad de Gestión de Buques y luego, en 1990, fundará, junto con su amigo y socio Ignacio Vaquerizo, Brisa Lines. Poco después, Maderas Iglesias se les aproxima diciendo que por qué no transportan madera desde la costa occidental de África, países como Gabón, como Costa de Marfil, hasta España. Ellos se animan y empiezan con ese tráfico. Es el primer contacto con el transporte de maderas que tiene el recipientario, pero en 1993 se les plantea un reto todavía mucho mayor. Víctor Nogueira, propietario de la empresa de maderas Severino Nogueira, les dice que está absolutamente descontento con el transporte que le están haciendo de las maderas de allí, de la zona del Amazonas, y que por qué no se animan ellos a hacerlo. Es el primer contacto con el mar, con el río Amazonas, ese mar dulce que de alguna manera, como se cita en el portuario extraordinario que tenemos en el Museo Naval de Madrid, y que de alguna manera en el mismo ya, es increíble, pero ya se ve que Brasil está ya incluso determinado. Y siempre ha llamado, y de alguna manera se ha referido también el recipientario en su extraordinario discurso a ello, de que a todos nos sorprende, pues efectivamente, lo que se mete Brasil hacia el oeste. Pues si es que allí ¿por qué? Tordesillas acababa aquí y está metido mucho más. Nos lo ha explicado él de manera brillante, hablando de los bandeirantes, hablando de muchas otras cosas. Se podría también añadir el desafortunadísimo Tratado de Límites o de Madrid de 1750. Pero yo por encima de todas esas cosas digo que hay una cosa, que es que lo que faltaron fueron personas que de alguna manera fueran intrépidas, fueron emprendedoras y fueron arriesgadas y se atrevieran a tomar posesión de esos territorios que eran de la corona española. Y claro, estamos casi en el tema de las sillas calientes, el que primero la coge se sienta, y nosotros no fuimos los primeros, porque faltó ese tipo de personas. Por eso hoy es realmente un orgullo para mí el hablar de Juan José Ferrer, que de alguna manera, y siguiendo la estela de estos primeros conquistadores, toma y sienta sus reales allí en esas zonas y llega a dominar hasta el 80% del tráfico de maderas desde el río Amazonas hasta España. Y la verdad es que el tema no era fácil, y no era fácil desde el punto de vista, pero diríamos operacional, y también absolutamente desde el punto de vista comercial. Operacional porque el río Amazonas es un río complicado, con corrientes que van, que vienen, con mareas que suben y que bajan, y sobre todo porque es un río que se mueve. Supongo que la audiencia estará diciendo, menudo descubrimiento ha hecho ahora aquí el señor académico, diciendo que un río que se mueve como todas. No me refiero a que se mueva el agua, que el agua se mueve en todos los ríos. No. Un día el Juan José Ferrer está a bordo de uno de los barcos, camino de uno de los puntos de carga, y sube arriba al puente. Para su sorpresa, resulta que mira el GPS, mira lo que está viendo, mira la carta náutica, y mirando al capitán le dice, debe estar mal el GPS, porque estamos navegando en ese momento por encima de una isla de 1 kilómetro cuadrado de superficie. Le dice el capitán, bueno, es que esa isla, si no, hasta hace unos meses estaba aquí, pero ya ha desaparecido. No sabemos dónde va a aparecer, pero acabará apareciendo por algún otro lado. Es decir, estamos en un sitio con corrientes, con tal y cual, y con las islas que se mueven. Es decir, con grandísimas dificultades. Pero precisamente el recipientario convertirá esa dificultad en virtud. Porque, claro, las grandes compañías que, como él nos ha mencionado, estaban allí, pues Paranab, Danesa, Hapag-Lloyd, una multinacional de tres pares de narices, pues aquello
estaba un poco incómodo. Voy a entrar más en esa dificultad o esa incomodidad. Es decir, es que había que virar barcos de 160, de 180 metros de eslora allí en ese barco. Ojo, y que allí no hay remolcadores. Allí no hay remolcadores porque no hay más remolcadores que los que hay en Vila do Conde y los que hay en Manaos. Lo demás se hace a pelo. Es decir, hay que tener un práctico que sea un virtuoso para aprovechar la ayuda de las corrientes para virar todo el tema. Evidentemente, toda la labor efectuada por el recipientario para, precisamente en base a todas esas dificultades, primero ganarse a los clientes y decir que ellos pueden hacer el transporte más barato, número uno, y luego meterse por el Amazonas a convencer a todos aquellos pequeños proveedores, pequeños o medianos proveedores de madera, que ellos pueden igual hacerle cambiándoles el sistema, como bien nos ha explicado, pero diciéndoles, y va a ser mejor. Y además, yo te voy a hablar en tu idioma, más o menos, y además me voy a poner a tu nivel, cosa que estos señores de la Hapag-Lloyd y de los daneses no van a hacer en su día. Yo voy a ver cómo te puedo ayudar, tanto a clientes como a proveedores. Al final tendrá más del 80% del mercado, más de 300 clientes en España, en Portugal, en Países Bajos, en Reino Unido, etcétera, etcétera. Eso sí que es poner una pica en Flandes, en este caso en el Amazonas, evidentemente. Después, en el año 2009, Juan José Ferrer vuelve a unirse a Marflet como director general, en el que efectuará una labor extraordinaria, tanto de reorganización interna como de nuevas construcciones, como de búsqueda de nuevos clientes, como también de ayuda en la transición generacional, de manera exitosa, y que es en la que estamos. Pero mientras tanto él, persona que siempre ha tenido una extraordinaria capacidad de trabajo, pues sigue teniendo una compañía de brokeraje, Montalmar, sigue siendo consejero de Seaport, sigue siendo asesor de asuntos marítimos de Accenture, sigue estando en el comité de Intertanco, en el del Buró Veritas y evidentemente en esta Real Academia. Pero decíamos que no solo de pan vive el hombre, y en este caso tampoco se vive solo de trabajo. Y evidentemente el recipientario también tiene sus aficiones de todo tipo, aficiones a la música, aficiones a viajar, aficiones al fútbol. Es abonado del Real Madrid, esta semana está muy contento. Y contentísimo, diría yo. Y evidentemente también al esquí, donde viaja con toda su familia, procura viajar y con sus 7 nietos, ¿no? Y hay una cosa que ha mencionado el recipientario antes que creo que es importante. Cuando vuelve, después de su viaje extraordinario, Lope Orellana, van a ocurrir una serie de cuestiones que vamos a ir a relatar. Pero antes quiero trazar un cierto paralelismo de las situaciones entre Orellana, porque de toda la descripción que nos ha hecho de Orellana, yo me quedaría con 3 virtudes fundamentales. La primera, que era una persona emprendedora, porque hay que ser emprendedor para formar construir un bergantín y organizar toda una expedición por el Amazonas. Pero hay que ser también emprendedor para realmente atreverse a montar una compañía, de agentes y una de estibadores para el río Amazonas. La siguiente virtud que yo mencionaría, sobre todo de Orellana, sería el valor. Hace falta valor para meterse por un río que no sabes si cuándo va a haber, que cada vez que te aumenta y que va teniendo más caudal y que lo desconoces por completo. Y además, salir victorioso de ese reto. Hace falta realmente valor para atreverse a medirse a gigantes de la industria naval, del tráfico naval, como Hapag-Lloyd, como Paranav, como Flota Amazónica, y salir victorioso de la lucha. Y la tercera, que yo diría de Orellana, es su confianza y su fe en su capacidad de negociación y de empatía. Vamos a ver, es decir, es alguien que se embarca en un bergantín que no sabe cuánto tiempo va a tener que estar allí, que evidentemente la capacidad de agua o de alimentos que puede llevar es mínima comparado con lo que no se sabe lo que va a durar,
está a 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros es que, claro, 6.000 kilómetros no nos dice nada. Vamos a ponerlo, es como si cogiera un río, se pusiera el río en Madrid, se fuera del río de Madrid a Moscú y volviera desde Moscú a Berlín. Eso es 6.000 kilómetros. Y en todo ese recorrido, oye, pues yo confío en que voy a ir más o menos llevándome bien con las tribus que me encuentre para que me den comida y alimentos. Hace falta una confianza en uno mismo realmente notable. Pero hace también igualmente confianza tener en uno mismo el ir allí y decir, yo voy a convencer a todos los clientes que aunque yo no tengo ni experiencia y soy un recién negado a este sector, para que me confíen a mí el transporte, y voy a ir a los 55.000 pequeños vendedores aserraderos de madera de allí, del delta del Amazonas, para convencerles que yo se lo voy a hacer mejor que los anteriores. Pero se logra, evidentemente. Y efectivamente, como decía antes, y comentando un poco el final de la alocución de Juanjo Ferrer, pues cuando Orellana vuelve a España se casa en Sevilla con Ana de Ayala. Y la verdad es que la Real Academia de la Historia nos hace un retrato realmente laudatorio de la misma, porque nos dice que, primero, que se sabe muy poco de ella, y segundo, que merecería tener tanta fama como el mismísimo Orellana, porque acompañó a su marido a la boca del infierno, dice textualmente la Real Academia. Hoy, realmente, pocas mujeres dejarían que su marido fuera continuamente a la boca del infierno. Menos aún se atreverían a acompañarle. Pero María, la esposa de Juan José, junto con su hija, lo acompañaron en varias ocasiones. Juan José conoció a María Villanueva en su colegio mayor en agosto de 1969. 4 años después se casaban. María ha sido para él el soporte fundamental, la que le ha cubierto los flancos y la retaguardia, la que siempre ha confiado en él y gracias a él ha tenido confianza en sí mismo y confianza en vencer los retos que se le ponían por delante, la que ha estado en los momentos fáciles y en los difíciles, siempre confiando en su capacidad de resolución. Ambos tienen 2 hijas, María y Cristina, que parecen además haber heredado las facultades de su padre y capacidad de trabajo, puesto que María tiene un MBA en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Cristina otro en el Harvard Business School. Y quizá con todo esto, y de alguna manera, el recipientario pueda que esté en un momento de mirar atrás. Él mismo ha terminado su discurso hablando de que efectivamente él había procurado continuar esa gesta que habían hecho los grandes exploradores españoles. Gesta que, qué duda cabe, que hoy ya se hace de otra manera. Hoy se hace en base a los empresarios, que son los que de alguna manera crean vínculos con las tierras y con las personas, con las que hay allí. Y creo que él es un digno continuador de todo ello. Y por ello que es un auténtico honor recibir hoy a alguien que es continuador de esa saga que iniciaron esos grandes exploradores, Juan José Ferrer. Es un honor recibir hoy a Juan José Ferrer dentro de esta academia. Gran persona, gran ingeniero, gran gestor, gran empresario, y que quizá ahora, desde esa atalaya privilegiada que es la madurez, puede contemplar su propia vida y ver que ha sido una vida lograda. Y precisamente por eso, pues quizá traiga a colación o vengan a colación aquellos versos de Calderón de la Barca en La vida sueño que decían: ya se haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Dichoso el nuevo académico, porque al despertar ha podido comprobar que había transformado sus sueños en realidad. Muchas gracias.